Voy por mi café. Pa, 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 pam, para, pam, pam, pam. Está helado esta mañana, ¿no? ¿Ah? ¿Hace frío? Ay, ay, ay. No sé si ustedes conocen a este hombre, se llama Don Moen. Un lindo hombre. Muy lindo. Así que, bueno, buenos días. Me imagino que muchos están aún en su camita, acostaditos, calentitos. 1 de mayo, feriado, viernes, nos quedamos en casa, ¿cierto? Yo no, yo me vine a la oficinita para estar más tranquilo. Así que, buenos días, buenos días. Así que es un lindo día, aunque bastante fresco, la verdad. Bastante fresco. Así que, buenos días, Cristian, Rox, Bunny, los que siempre están ahí, Javier, ¿cierto? Seguramente está la Julita por ahí, el Horacio.
Hola a todos, buen día. Espero que estén bien, hayan dormido bien. Yo creo que como todos hoy día dormimos poco. El otro día leía un artículo que decía que todo se corrió como 2 horas. O sea, si antes tú te acostabas a las 11, ahora te acostabas a la 1. Si antes tú comías, almorzabas, no sé, como a la 1, ahora estás almorzando a las 3. Como que todo se corrió 2 horas. Así que, pero bien, pues cierto, la vida continúa, la vida sigue. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el Rey y el Señor. Eh, Hoy día voy a terminar como 10 minutitos antes porque estamos con el retiro de pastores de la Viña Chile. Estamos viendo prioridades, determinando la visión para el futuro de las iglesias Viña y porque sin duda muchas cosas van a cambiar. Entonces la idea es poder estar claro sobre el futuro, ver qué es lo que Dios está haciendo y escuchar la voz de Dios. Entonces ayer estuvimos todo el día, anteayer igual. Así que hoy día vamos a continuar al menos durante la mañana. Así que tengo que conectarme a eso de las 10 con ellos. Pero quise venir a hacer especial. Hola Eli, Edith, ¿cierto? Felipe. Me imagino, Javi, me imagino Lore. Pero un buen café arregla la mañana. Un buen cafecito arregla la mañana. Así que fuerza y ánimo a todos en todo este proceso. Amén. Y bueno, está rico, así que quédate en cama, no sé, conecta tu celular con la tele, algo, y que podamos tener un tiempo en la palabra. ¿Les parece? Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana. Y Señor, que te pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, Dios. Sobre todas las cosas, ven y llénanos, toma tú el control de toda situación y circunstancia. Y que tú puedas seguir siendo Dios en cada área de la vida, Dios. Yo Señor, te pido que nos dé entendimiento, sabiduría para cada uno de los que estamos hoy día en esta situación, Dios. Ya sea trabajador, empresario, emprendedor, Padre, que Señor, ayúdanos a entender estos tiempos. Señor, te damos gracias por tu presencia y que venga tu reino a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día vamos a continuar, como hemos estado hablando, lo último, no sé, ya. Este es el Sígueme 6, ¿ya? El Sígueme 6. Y es tan interesante cuando tú ves los Sígueme de Jesús, porque Jesús es tan lindo él, porque él hizo cosas que tal vez para nosotros sería muy difíciles de hacer, la verdad. Él hizo cosas que para nosotros sería algo complejo, pero lo encuentro fantástico. Entendiendo que, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, como vamos a leer ahora, en los tiempos de Jesús ocurrió había una situación bastante delicada. Como lo hemos dicho varias veces, los romanos tenían sitiada la ciudad, habían militares por todos lados, soldados romanos por todos lados, y toda esa situación hacía poner algo muy complejo dentro de Jerusalén, dentro de toda la ciudad. Entonces, era algo complicado. Entonces, por lo general, los romanos habían establecido sus viviendas alrededor de la ciudad, la tenían sitiada, entonces la ciudad estaba, sí, los judíos se podían mover dentro de su espacio y sus casas y hacer su trabajo, pero estaban sitiados por los soldados romanos. Los soldados romanos constantemente intimidaban, andaban haciéndose lo fuerte, ellos eran guerreros. En cambio, en general, el pueblo judío eran agricultores, ganaderos, tenían otro tipo de vida. Y los romanos eran personas especializadas en el arte de la guerra. Entonces, cuando uno entiende eso, se da cuenta que los judíos le tenían temor, pero a la vez les tenían odio, tenían una problemática con ellos, porque ellos son los que los tenían sitiados. Pero aquí cuando leemos, está interesante porque cuando leemos en Mateo Mateo 5, Mateo 8, Mateo capítulo 8, anote por ahí, Mateo 8, 5 al 13, vemos una situación que se da bajo esta comprensión. Los romanos eran personas
que la gente les tenía miedo, pero a la vez les tenía odio, porque ellos son los que venían a invadir mi ciudad, se habían tomado mi ciudad, se llevaban mis impuestos, se llevaban mi dinero, se llevaban mi trabajo, y a la vez me intimidaban. La gente se levantaba y no sabía si realmente lo iban a golpear, lo iban a hacer que con él, lo iban a acusar de algo. Entonces los romanos tenían esa intimidación sobre el pueblo judío, ¿ya? No vamos a ser ni símiles ni nada, pero esa era la realidad, ¿ya? Entonces, bajo ese aspecto, en un momento, dice en Mateo 8, capítulo 5, lo siguiente, que al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiéndole ayuda. ¿Quién era un centurión? Los centuriones eran aquellos soldados romanos, oficiales romanos, que estaban a cargo de un grupo de 100 soldados romanos. O sea, no era alguien menor. Seguramente, no sé, hoy día sería un coronel, un teniente, alguien a cargo de un grupo de personas. No era un soldado más. Este hombre era un hombre importante, conocido. Seguramente todos los demás judíos, sobre todo los de la sinagoga, lo conocían, lo ubicaban, entendían con claridad quién era él. Entonces, este centurión había escuchado hablar de Jesús, supo de Jesús y tenía una situación en él de manera personal. Y no tuvo problema por su autoridad, por su fuerza también, no tenía problema en hacerse camino para llegar hacia Jesús. Y dice lo siguiente, que al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiéndole ayuda. Señor, le dijo, mi siervo, o sea, su empleado, su estafeta, le dice, está postrado en casa con parálisis y sufre, pero terriblemente. O sea, si bien es cierto, era un soldado duro, frío, pero le tenía aprecio a este siervo. Y va y le pide ayuda a Jesús y le dice, oye Jesús, a mi siervo lo tengo con parálisis y está sufriendo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en versículo 7? Iré a sanarlo, respondió Jesús. No dudó. A todos los demás, a los judíos les decía, tienes fe, tú crees, no crees. Jesús de alguna manera entraba en un diálogo con ellos. Pero Jesús aquí responde inmediatamente y le dice, ok, vamos para sanarlo, vamos a tu casa, ¿dónde lo tienes? Versículo 8 le dice, Señor, le dijo el centurión, pero yo no merezco que entres bajo mi techo, no merezco que entres a mi casa. O sea, el centurión tenía claro la situación que pasaba y Jesús como judío le dice, yo voy, vamos a tu casa para sanar a tu siervo. Pero inmediatamente el centurión dice, pero para Jesús, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Eso fue fuerte porque, como vamos a leer más adelante, pero de alguna manera un romano reconociendo quién era Jesús. Bueno, sigamos leyendo. Pero le dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, no merezco que vayas a mi casa. Pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. O sea, este centurión, por el hecho de estar en una posición de autoridad, entendía claramente la autoridad que tenía Jesús. Este centurión que tenía cargo, oye, no, si yo le digo a mi siervo que haga esto y lo hace, le digo a un soldado que haga esto y lo hace. Entonces, el centurión asimiló a Jesús y le dijo, tú eres Señor, tú eres Dios. Basta con que tú digas una palabra y mi siervo será sanado. ¡Wow! ¿Qué dijo Jesús ante esto? Al versículo 10. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían. O sea, Jesús, wow, se dio vuelta para hablar a las personas. Les dijo, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Wow. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, participarán en el banquete con Abraham, con Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo será tal como dijiste o como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Esto fue impactante porque, recuerden esta situación, para nosotros lo leemos y seguimos de largo nomás. Pero esto fue una situación que para los judíos fue un golpe.
que este centurión, primero, que un centurión, alguien importante con autoridad, se acercara a pedirle a Jesús un favor. Y inmediatamente Jesús le responde, vamos para sanar a tu siervo. Pero él le dice, reconociendo que en el Jesús, le dice, no tienes para qué ir, no soy digno que entres en mi casa. Pero no tienes para qué ir, solamente di una palabra, porque tú eres Dios y eres Señor, y tienes toda autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda potestad. ¡Wow! Y Jesús dijo, ¡wow! Este hombre, la fe de este hombre no la he visto en ninguna persona de acá de Israel. Yo no he visto a ninguno. Un romano, un gentil, alguien que no era judío, y Jesús reconociendo un nivel de fe superior a los demás. Entonces aquí podemos ver a este Jesús relacionándose e invitando, integrando a todo tipo de personas al reino de Dios. Él no hizo excepción de personas. Jesús no dijo, no, tú eres soldado afuera, no, tú eres esto fuera, no, tú... Él integró a todas las personas para que fueran parte del reino de Dios. Jesús no hizo excepción de personas. Ni tú ni yo estamos llamados a hacer excepción de personas. Pero esto me hizo recordar algo a mí, de manera personal. Y yo hace como 35 años ya, wow. En junio del año 85... yo tuve mi encuentro personal con Jesús. Hace muchos años ya 35 años. Pero durante estos días, al poder reflexionar sobre qué significa seguir a Jesús, me he preguntado, ¿por qué yo me acerqué a Jesús? Y esto, ojo, que no estés preguntando cómo te acercaste a Jesús. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el por qué yo me acerco a Jesús y otra cosa es el cómo yo me acerco. En mi caso, a mí me invitó Marta, que es mi esposa hoy día. Marta me invitó a un grupo pequeño, a un grupo en casa, y allá yo tuve un encuentro personal con Jesús. Ese fue el cómo. Pero el por qué. Acá el centurión se acercó a Jesús porque tenía una necesidad. Este centurión tenía a su siervo enfermo y le dijo, Jesús, ayúdame con mi siervo. Entonces vale la pena preguntarse, ¿por qué tú te acercaste a Jesús? En mi caso, si bien es cierto, yo tenía 20, 21 años, era un joven, entre comillas, como cualquier otro joven. Tenía mi grupo de amigos, salíamos, fiestas, tenía fiestas de jueves a domingo, la verdad, era parrandero y toda la cosa, muy bueno para el carrete, pero había una necesidad dentro de mí. Era la necesidad de sentirme amado, de sentirme aceptado, de sentirme que le importaba a alguien. Y cuando yo comienzo a conocer a Jesús, me doy cuenta que en Él yo encontraba todo eso. Entonces, cuando yo me acerqué a Jesús, me acerqué por una necesidad también. Esa necesidad era de suplir ese sentido de soledad que había dentro de mí. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿por qué tú te acercaste a Jesús? No el cómo, el por qué. Algunos se acercaron a Jesús para arrancar del infierno. No, yo no me quiero ir al infierno, así que camino con Jesús. Otros se acercan a Jesús para ser buenas personas y cambiar hábitos y decir, no, yo quiero ser mejor, quiero dejar esto, así que me voy a acercar a Jesús. Y la gente o está enfermo, no, estoy enfermo y me acerco. Entonces vale la pena preguntarse hoy día el por qué, la razón del por qué tú te acercas a Jesús. Y te invito a hacerte esa pregunta, porque por lo general nosotros nos acercamos como el miércoles. El miércoles integramos dos términos que pueden ser importantes: consumidores y seguidores. O sea, cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos definitivamente como consumidores. Necesito algo de Jesús. Necesito que Jesús haga algo en mi vida. Cámbiame, Señor, transfórmame, sáname, hace algo, Señor, llena mi corazón, no quiero estar solo, etc. Pero cada uno se acerca por una necesidad o por una comprensión para escapar del infierno, pero te acercas para consumir algo de Jesús. En el trayecto que esa necesidad es suplida y tú te vas relacionando con Jesús, te vas dando cuenta que este cristianismo es mucho más allá que solamente suplir necesidades. Entonces, es tan interesante esto porque vale la pena preguntar, ¿por qué tú te acercaste a Jesús? Seguramente te acercaste por algo
por algún tipo de necesidad, que luego Jesús suplió, que luego Jesús llenó. Pero ¿cómo seguiste caminando con Jesús? Porque Jesús hace una invitación a todos. El que quiera seguirme, sígame. Pero ocurren cosas en este proceso del seguir. Estuvimos hablando acerca de cómo Jesús llamó a Mateo, que era un recaudador, a Pedro, a su hermano Andrés, a Juan, Jacob y a los demás discípulos. Y siempre los llamó. Y en un momento les preguntó a los discípulos, Jesús les preguntó y les dijo, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le contestaron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres un enviado del cielo. Le dieron diferentes respuestas, pero Jesús después los miró a ellos y les dijo, ¿y quién creen ustedes que soy yo? Les dijo Jesús a sus discípulos. Y seguramente muchos de ellos quedaron, wow, realmente, ¿quién es Jesús para mí? Y en ese momento Pedro le responde y le dice, pero Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios a la raza humana. Y Jesús le mira, Pedro, bacán, te pasaste. Porque esto no te lo reveló ninguna sabiduría humana, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando uno comprende ese proceso, ¿cierto? Va conociendo más a Jesús. Pero inmediatamente después que pasó esta situación, donde Pedro reconoce a Jesús como Señor y dice, no, tú eres Dios y eres Rey, pasa lo siguiente, en Mateo 8, Marcos 8, 31 en adelante. Dice que luego Jesús comenzó a enseñarles y les dijo lo siguiente, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes, por los sacerdotes y por los maestros de la ley. Y es necesario, dijo Jesús, le explicó a los discípulos, y es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Está hablando Jesús en tercera persona, pero acerca de sí mismo. Y le está explicando, chiquillos, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a pasar conmigo, le está hablando Jesús. Voy a sufrir, voy a ser rechazado por los ancianos, voy a ser rechazado y sufrir por los sacerdotes, por los jefes, por los maestros de la ley. Y al final es necesario que yo muera, pero voy a resucitar al tercer día. Jesús siempre fue muy claro con todo y le explicó a los discípulos. Y después en versículo 32 dice, habló de esto con mucha claridad. ¿Y qué pasó ahí? Mire la respuesta de Pedro. Y dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro le dijo, Jesús, necesito hablar contigo. Ven, pucha Jesús, ¿qué estás hablando? Si tú soy famoso, todos te quieren, todos te buscan, no, ahora tenías un grupo de discípulos que te apoya. Pucha Jesús, ¿qué estás diciendo? Comenzó a reprender a Jesús. Pedro comenzó a reprender a Jesús, a retarlo, a decirle, ¿cómo estás hablando estas cosas? Jesús, tú no deberías hablar esto. ¿Cómo vayas a decir que te van a rechazar, te van a matar? Jesús, tú no puedes decir esto. Eso le decía Pedro a Jesús. Él lo sacó a un lugar aparte para reprenderlo duramente. Versículo 33 dice, pero Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Jesús, para entender, estaba Jesús hablando con sus discípulos. Pedro capta esto y le dice, lo saca aparte, pero Jesús, ¿qué está diciendo? Y Jesús vuelve a los discípulos y le dice a Pedro, lo mira y le dice, aléjate de mí, Satanás. ¡Wow! El mismo hombre que anteriormente había dicho, no, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Pero ahora el mismo Jesús le está diciendo, aléjate de mí, Satanás. Le dijo Jesús, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Dónde está tu mente, Pedro? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde está puesta tu enfoque, tu esperanza, tu expectativa? ¿Dónde están puestos tus pensamientos? Y lo que le estaba diciendo Jesús aquí, le estaba diciendo, Pedro, todavía tenéis mentalidad de consumidor. Me tienes a mí como alguien que puede suplir tus necesidades, pero no necesariamente como el Cristo con el propósito que yo vine a esta tierra. Entonces seguramente Pedro tiene que haber quedado reflexionando. Dice, ¿es verdad? Si Jesús vino para esto. Jesús vino para ser uno de nosotros,
pero para pagar por nuestro pecado, pagar por nuestra maldad, con la finalidad de hacer un camino para llegar al Padre. Ese era el objetivo de Jesús. Y aquí tenemos a un Pedro diciéndole, Jesús, no vaya a cumplir tu objetivo, impidiendo su objetivo. Obviamente Jesús lo miró y le dijo, apártate de mí, Satanás, sal de aquí, Pedro. ¿Qué te parece, Pedro? ¿Quién te has creído? Versículo 34. Entonces Jesús dice lo siguiente. Entonces llamó a la multitud y a los discípulos. Inmediatamente Jesús dijo, voy a aprovechar esta situación para enseñar algo. Llamó a los discípulos, llamó a toda la gente que le seguía y definió algo y dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Ahora, Jesús tenía muy claro quién eran las personas. Lo tenía muy clarito. Entonces, en Juan capítulo 6, versículos 25-26, dice lo siguiente. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, la gente, las personas, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús va y los mira y les dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no por las señales que has visto. Ustedes no me buscan por lo que yo he dicho o por lo que yo he hecho, sino porque comieron pan hasta llenarse. O sea, había un grupo de personas y era mucho, la multitud, mucha gente, solamente seguía a Jesús como consumidores. Jesús, lléname. Jesús, haz esto por mí. Jesús, haz esto por acá. Si tú haces esto, yo hago esto. Casi como una banda. Entonces, buscaban a Jesús por una necesidad personal y no necesariamente por quién era Jesús. Y Jesús lo tenía muy claro esto. Él lo sabía y se lo define. Dice, oye, ustedes no me buscan por lo que yo he dicho o por lo que yo he hecho, sino que me buscan porque yo los he alimentado hasta llenarse. Es lo mismo que habló con Pedro. Pedro, ¿por qué ponen la mira en las cosas de los hombres y no ponen la mira en las cosas de Dios? Es como tan naturales, tan pegado a la tierra, tan como en una actitud de mí, de yo, de la tierra. Y Jesús no venía para esto. Jesús siempre definió y dejó muy claro, yo he venido a esto, yo voy a ser rechazado, voy a ser criticado, voy a ser juzgado, finalmente me van a asesinar, pero voy a resucitar. Él siempre fue muy claro con todo, ¿no? Él nunca ocultó información. Él no tiene una letra chica por ahí abajo donde engañosamente. Él fue muy claro. Entonces, enfrenta a la gente y le dice con claridad, y le dice, oye, ustedes me siguen por los panes, pero no por lo que... Entonces, esa mentalidad de consumidores, que es una mentalidad que de alguna forma necesitamos cambiar. En Marcos 8, 35, volviendo un poquito, 35 y 36 dice, porque el que quiera salvar su vida, les dijo Jesús, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿Qué sirve tener de todo acá si al final voy a perder la vida eterna ya? Entonces Jesús, cuando caminó en esta tierra, Él siempre caminó con una mentalidad puesta en la eternidad. Nosotros somos los que caminamos con una vista aquí en lo actual, en lo de ahora, en lo que ocurre ahora. Pegados aquí a la tierra, en nuestras propias necesidades, bajo nuestras propias presiones. Pero Jesús descansó este periodo de vida, Él lo descansó confiando en Dios, pero poniendo su vista allá. Mi esperanza está allá. Por eso el apóstol Pablo en un momento escribió, dijo, las tribulaciones, los problemas, las situaciones del tiempo presente no son comparables con lo que vamos a experimentar en la eternidad. Las situaciones de hoy, las circunstancias que tú vives y yo vivo hoy, en realidad es un periodo de tiempo, no sé, de 70, 80, 90 años, los años que sean aquí en la tierra, de un periodo tan corto en relación a la eternidad. La eternidad no tiene principio ni fin. Vamos a estar allá por la eternidad. Entonces el apóstol Pablo dijo, estas tribulaciones, estos problemas, estas situaciones que padecemos hoy, no son comparables con la gloria venidera, con lo que vamos a vivir en la eternidad. Tremendo. Y así fue como vivió Jesús. Esa fue la actitud de Jesús.
Entonces le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿por qué tú pones la vista allá? ¿De qué vale ganar el mundo entero si pierdo la vida? ¿De qué vale tener todo aquí si pierdo mi vida? Entonces constantemente Jesús hace un llamado para caminar más allá. Me gustaría hablar de alguien un poquito controversial en la Biblia, la verdad, porque pocas veces uno escucha hablar acerca de este personaje, ¿cierto? Buenos días, buenos días, uy, hay mucho aquí. Entonces, pocas veces escuchamos hablar, pero me gustaría hablar un poco de Judas Iscariote. Sí, Judas, está en la Biblia. Y Mateo 26, del versículo 6 al 8, está interesante porque nos habla de Judas. Recuerden que estamos hablando de los sígueme de Jesús. ¿Ya? Entonces, Mateo 26, versículo 6, dice lo siguiente. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, no sé si tenía lepra o no, pero era un sobrenombre, un apodo, el leproso. Tiene que haber sido difícil. Oye, Simón, leproso. No, pero así era, ¿ya? Dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro, lleno de un perfume muy caro. La verdad que yo no uso perfume, no tengo idea de valores. Pero se acerca esta mujer con este perfume y dice y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Miren, esta mujer viene, un frasco que costaba muy, después vamos a ver un poquito más adelante, pero un frasco muy caro, de un perfume muy fino, y esta mujer ve a Jesús allá en la casa de Simón, va y lo vierte y comienza a limpiar y a enjuagar a Jesús con este perfume. ¿Qué hicieron los discípulos al ver esto? Uno podría decir, mira qué lindo lo que está haciendo ahí, que es lo que tu actitud y mi actitud es. Cuando leemos esto, dice, qué lindo. Pero ¿cuál fue la actitud de los discípulos? Porque en ese tiempo era otro tiempo, no era nuestro tiempo. Y no tenían la información que tú y yo tenemos. Entonces cuando esta mujer vierte el perfume sobre Jesús y comienza a llenarlo de perfume, dice en el versículo 8 de Mateo 26. Al ver esto, los discípulos se indignaron. Los discípulos se enojaron, se molestaron y dijeron, mira Jesús lo que te están haciendo. ¿Para qué? ¿Por qué este desperdicio? Dijeron. ¿Acaso no podríamos haber vendido ese perfume, haber alimentado a los pobres? Podríamos haber hecho tanta cosa, Jesús. Pero dice aquí en el escrito de Mateo, dice que al ver esto, los discípulos, o sea, todos, el grupo, se indignaron, se enojaron, se molestaron porque esta mujer hizo eso. Para muchos de nosotros cuando leemos esta historia, en realidad la leemos y decimos, qué lindo, mira esta mujer, yo habría hecho lo mismo. Yo me pregunto, ¿habrías hecho lo que hizo esta mujer? ¿O habríamos hecho lo que hicieron los discípulos? Porque la mujer fue entendiendo y parte del plan de Dios también. Pero los discípulos se molestaron, se enojaron por esta situación. Y es tan interesante eso porque muestra el corazón de las personas. No es nada más. Pero a mí me gustaría ir a Juan capítulo 12, versículo 4 en adelante, porque cuenta la misma historia acerca de este frasco de perfume, pero es mucho más específico. Mucho más específico. Y dice lo siguiente. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos, y que más tarde lo traicionaría, objetó. O sea, ante esta situación de la mujer le echó el perfume a Jesús. Le dice, ¿por qué no se vendió este perfume? Que vale muchísimo dinero y para dárselo a los pobres. En el otro, en Mateo, dice que eran todos los discípulos, pero aquí hay un nombre específico. Judas Iscariote se molestó, se indignó y objetó y dijo, oye, objeción. Quiero decir algo. Podríamos haber vendido eso y haberlo dado a los pobres. Pero versículo 6 nos aclara las intenciones de este hombre. Dijo esto no porque se interesara por los pobres,
sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Entonces, de alguna manera, Judas expresa algo lindo, pero con otra intención. Expresa algo socialmente o popularmente correcto, pero con otra intención. Oh, me recordé de políticos. Me recordé de algunos políticos de todas las corrientes, expresando lo correcto, pero con otras intenciones. Y Judas dice que dijo esto no porque se interesaba por los pobres, no porque tenía interés por el necesitado, sino porque él quería robar más, nada más que eso. Él tenía la intención de seguir robando. Bueno, volvamos a Mateo, ¿ya? Mateo 26, versículos 8 en adelante, volviendo a esa historia. Leíamos que en Mateo, cuando ocurrió esto del perfume, todos los discípulos se indignaron. Luego lo leímos en Juan, que fue mucho más específico en Judas, que él se molestó y levantó la mano y dijo, oye, podríamos haber vendido eso. Pero en el interior del corazón era porque él quería robar más. Mientras más dinero ingresara, más yo podía guardarme. ¿Ya? Ay, políticos. Bueno, volviendo a Mateo 26, dice lo siguiente. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? ¿Por qué se molestan? ¿Por qué se enojan con ella? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Ella ha hecho algo precioso, maravilloso conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre, les dijo Jesús. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y es verdad. Es muy interesante. 2000 años atrás estamos hablando de esta mujer. 2000 años después hay cuadros, pinturas que se han pintado por esta mujer que derrama el perfume. Hay esculturas de esta mujer. Hay canciones para esta mujer. Esta mujer que demostró un corazón precioso hacia Jesús, hoy día se recuerda en gran manera. Y Jesús está diciendo, bueno, esta mujer hizo algo precioso por mí. Hizo algo bello por mí. Pero es tan interesante porque Jesús le está diciendo, me está preparando, le dice, al derramar ella, versículo 12, al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Cuando yo leí esto, yo me acordé, ¿qué habrá pensado Pedro ahí? Y usted me está siguiendo, espero que me esté... Pero ¿qué habrá pensado Pedro cuando Jesús dice, no, en realidad ella me está preparando para la sepultura? Yo me imaginé a un Pedro diciendo, ya está hablando de la muerte de nuevo. Ya está hablando de que lo van a crucificar. Ya, pues Jesús termina la cuestión. Yo me imagino a un Pedro ahí en esta situación diciéndole, ya, pues Jesús, cambia el discurso. Pero Jesús tenía muy claro lo que estaba ocurriendo. Esa mujer fue una enviada de Dios con la finalidad de preparar su cuerpo para algo maravilloso que es la cruz. Eso es lo que estaba ocurriendo. Pero los discípulos estaban ahí y no entendían lo que estaba ocurriendo. Se enojaron, se chorearon con Jesús, no entendían la situación. Versículo 14. Estoy leyendo Mateo 26. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Mira lo que dice aquí. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego Jesús, les propuso. Fue a hacer un negocio. Fue a hacer un negocio. Porque ¿cuál era la intención de Judas? ¿Cuál era su intención real en su corazón? Más dinero. Su intención no era seguir Él no estaba siguiendo a Jesús por quién era Jesús. Él lo que estaba haciendo era obtener mayor utilidad y ganancia de la situación de Jesús. Por lo tanto, cuando yo entiendo eso y digo, chuta, Judas Iscariote en realidad estaba haciendo otra cosa. Y dice que él fue a hablar con los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, los jefes de la sinagoga y hacer un negocio. Oye, si yo les entrego a Jesús, ¿cuánto ustedes me dan?
Bueno, dice que decidieron pagarle 30 monedas de plata. 30 monedas de plata, que son un equivalente como a $300, unos 250.000 pesos. Seguramente Javier tiene más claro cuánto es eso en pesos. Pero un equivalente como 250.000 pesos de hoy. Eso fue. Judas negoció con ellos por 250.000 pesos con la finalidad de entregar a Jesús. Un cafecito. Entonces, esto muestra las intenciones que tenía Judas, me muestra lo que él buscaba y me muestra lo que él estaba esperando. Entonces negoció con ellos y les dijo, oye, bueno, ya quedamos en 30 monedas, ya 250.000 pesos. Ya. Yo voy a buscar la mejor oportunidad y me voy a comunicar con ustedes. ¿Les parece? Entonces, un poquito más adelante, estamos en Mateo 26, un poquito más adelante en Mateo 26, en el versículo 47 de Mateo 26, estamos en el mismo capítulo, dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas. ¿Qué ocurrió aquí? Judas tomó a sus discípulos y se fue a pasar una tarde al parque, y cuando estaba allá, Judas no estaba, Judas captó lo que pasaba, pero mientras Jesús iba con sus discípulos y la multitud a un parque para sentarse y seguir enseñando, Judas fue a buscar a los sacerdotes. Y les dijo lo siguiente, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Pero lo acompañaba una gran turba armada con espada y palos. O sea, Judas no llegó solo. Judas llegó con un grupo de personas, con palas, palos. Venían dispuestos ellos venían a pelear, ellos venían a tener una guerra, una confrontación. Pero ellos venían enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Aquí tenemos a Judas buscando lo suyo. El traidor les había dado esta contraseña. Al que le dé un beso, ese es Jesús. A ese es el que tienen que arrestar. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, maestro, le dijo, y lo besó. ¡Oh! Traición. Buscando lo suyo. Él estaba consumidor. Un consumidor a veces se equivoca de la fuente de la cual consume. Entonces, como Judas tenía sus propios planes, sus propios intereses, le daba lo mismo de dónde obtener su ganancia y su utilidad. Si vio que Jesús no se lo daba, fue y buscó otra forma de tener lo suyo. Una mala forma de tener lo suyo. Rabí le dijo, y lo besó. Dijo, este es el que tienen que arrestar. Versículo 50. Amigo, mira cómo le responde Jesús. Este Jesús es un Jesús amoroso, bacán, fantástico. Porque Jesús sabía lo que estaba pasando. No era que Jesús no sabía. Jesús tenía muy claro lo que estaba pasando. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? ¿En qué andáis, Judas? ¿Qué estás buscando? Entonces los hombres se acercaron y prendieron o arrestaron a Jesús. Pero Jesús tenía muy claro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes piensan que Jesús sabía o no sabía lo que iba a pasar? Claro que sabía. Tenía muy claro lo que iba a ocurrir. No era que él no lo sabía. Lo tenía muy, muy, muy claro. ¿Ya? Entonces, cuando uno entiende eso, se da cuenta, en realidad, de alguna manera, va a sonar fuerte lo que decir, pero en realidad de alguna manera todos tenemos como un pequeño Judas dentro de nosotros que buscamos a Jesús por algo, buscamos a Jesús para que haga algo, y cuando Jesús no lo hace, buscamos otras formas de cómo hacerlo. Cristian, ¿por qué dices eso? Pero son realidades. O sea, somos tan humanos. Recuerda que Judas era un humano más, como tú, como yo. Y somos tan humanos a veces que buscamos a Jesús por lo que queremos. Jesús, cambia mi familia. Jesús, cambia mi esposa, mi esposo. Jesús, dame otro trabajo. Jesús, dame un aumento. Jesús, ayúdame con esto. Jesús, sáname con... Y es como, siempre vamos a Él con una actitud de consumistas. Pero ¿qué pasa cuando qué pasa cuando Dios no hace lo que nosotros le pedimos que Él haga? Esa es la cuestión. Entonces, lo primero que aprendemos, quise poner esto. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esto? Lo primero que aprendemos es que la mano de Dios no puede ser doblegada. O sea, yo no puedo manipular a Dios. Yo no puedo torcerle la mano a Dios.
Yo no puedo decirle, ya, pues Dios, tú tienes que hacer lo que yo quiero. Ya, pues Dios, yo necesito esto. Ya, pues Dios, actúe rápido, pues Dios. Ya, pues si tú eres Dios. Y a veces nosotros como seres humanos, en nuestra relación con Jesús, en nuestra relación con el Padre, muchas veces queremos torcerle la mano. Queremos como que Él haga lo que nosotros queremos y no necesariamente nosotros hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, lo primero que aprendemos en esto, yo no le puedo torcer la mano a Dios. ¿Cómo? ¿Yo voy a ir a pelear con Dios? ¿Yo me voy a ir a pelear con el Padre? No, no puedo. Entonces, lo primero que aprendo de esto es que yo no le puedo obligar la mano a Dios. Y segundo, que su voluntad, la voluntad de Dios, siempre, siempre se cumplirá. La voluntad de Dios es inquebrantable, ¿no? En lo que Él dijo es como se hace. Desde hace 2000 años ya, más de 2000 años, desde la historia de la humanidad, Dios, la raza humana ha estado tratando de doblarle la mano a Dios. Ya, pues Dios hace esto, ya. Pero Dios tiene sus planes y tiene sus propósitos y tiene una planificación hecha para la raza humana, y Él va a cumplir sus planes y su voluntad en nuestras vidas. Por más que nosotros querramos como doblegar lo que Él tiene para nosotros. Por eso que es tan importante lo que nosotros hagamos. Judas buscó lo suyo. No le importó caminar con Jesús. Él buscó lo suyo. Y tuvo lo suyo. Un poquito más adelante, cuando en el capítulo siguiente, en el capítulo 27, estamos leyendo literal lo que la Biblia dice sobre la situación de Judas. Pero dice capítulo 27, versículo 1, que muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. O sea, esto ya estaba hecho. Todos ya tenían claro, Jesús debe morir. Por lo tanto, lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. O sea, se arrepintió de lo que estaba haciendo. Y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos. O sea, él dijo, pucha, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? No, ¿por qué busqué lo mío? ¿Por qué busqué lo terrenal? ¿Por qué busqué tal? Y se arrepintió y fue a tratar de dar vuelta a este plan. Y le dijo, aquí tienen las monedas, suelten a Jesús, aquí tienen las monedas, ya que no siga este plan. ¿Qué le respondieron los ancianos? Bueno, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Qué le dijeron los sacerdotes? ¿Y eso a nosotros? ¿Qué nos importa? ¿Qué le importa? O sea, Judas fue y les dijo, aquí están sus monedas, suelten a Jesús. No me importa, Judas, tú ya lo hiciste, ya está hecho. Y le dijeron, allá tú, es tu problema, es tu responsabilidad, es tu situación. Versículo 5. Versículo 5. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario, salió de allí, luego se fue y se ahorcó. No soportó la situación. No la soportó. Él quiso de alguna manera deshacer este plan, pero no pudo, no podía. Ya estaba hecho. Dice lo siguiente, versículo 6. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley nos permite echar esto al tesoro. O sea, recogieron lo que Judas tiró y lo echaron de nuevo al tesoro porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Y si tú buscas y googleas, busca Campo de Sangre o busca te va a aparecer porque eso fue lo que ocurrió. Esto es tan religioso. Esta es la actitud religiosa. Planificando algo malo, haciendo algo malo y queriendo taparlo con algo bueno. Dieron un dinero para mal y que ellos lo volvieron a retomar, lo volvieron a tener y diciendo, no, si esto está bien. Y muchas veces la actitud religiosa es esa, tratando de tapar algo, ¿cierto? Tratando de cambiar la situación
para algo bueno. Pero no, fue hecho con una mala actitud. Ellos querían tomar preso a Jesús, querían matar a Jesús y pagaron por eso. Y ese dinero, como para tapar, cubrir lo malo que hicieron, compraron un terreno. Muy humano, es tan humano hacer eso. ¿Qué pasó con esto? Por eso es que es tan importante lo que aprendemos. La voluntad de Dios es perfecta. Los planes de Dios, los planes que Dios tiene para la raza humana, son planes por la eternidad. Esto jamás va a cambiar. Me gustaría recordar algo. En Génesis, con la vida de José, ¿se acuerdan de la vida de José? Que pasó tantas penurias, los hermanos lo vendieron, los hermanos lo golpearon, después estuvo preso, pero llegó a ser el primer ministro de Egipto. En Génesis 50, versículo 20 dice, es verdad, hablando con su hermano José, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y nosotros cuando vemos esta situación de Judas, tú y yo cuando la vemos, juzgamos a Judas y decimos, este es mal hombre. Pero no entendemos que la voluntad de Dios estaba atrás de eso también. Porque Jesús había dicho, me van a llevar preso, me van a juzgar, me van a condenar, finalmente me van a matar, pero ojo que después yo voy a resucitar. Jesús le había dicho ya a sus discípulos. Y lo que está ocurriendo aquí es lo que Jesús había dicho. Era parte del plan, era parte de lo que tenía que ocurrir. Por eso que, por ejemplo, cuando leemos en Salmos 33, versículo 11, cuando leemos esto, dice lo siguiente, pero los planes del Señor quedan firmes y para siempre. O sea, cuando Dios planifica algo, así es. Los designios de su mente son eternos. Entonces Dios tenía un plan para Jesús, y por mucho que Pedro quiso interceptarlo y sacarlo de ahí, porque Judas quiso sacarlo de ahí, porque gente quiso sacar a Cristo de ese plan, Dios siguió con eso, porque tenía un plan para él. Jesús venía con algo claro. Él venía a dar su vida en rescate por todos nosotros, en rescate por esta raza humana que lo busca como consumidor y no necesariamente como seguidores. Por eso cuando tú y yo tenemos claridad de quién es Jesús, se nos viene un punto de eureka. ¿Qué es lo que es el eureka? El eureka significa, lo descubrí, me di cuenta, lo que estaba oculto se abre, ahora entiendo. Y todos tenemos que llegar a un punto de eureka que significa descubrimiento. Y es donde yo me doy cuenta de quién es Jesús y quién soy yo. Aquí es donde de alguna manera nos damos cuenta de quiénes somos. Y es tan importante que tú y yo lleguemos a este convencimiento de quién soy yo. ¿Soy un consumidor? ¿Busco a Jesús como consumidor? ¿O lo estoy siguiendo por quién es Él? Por eso que Jesús constantemente pregunta, ¿y qué dice la gente que soy yo? ¿Qué piensan ustedes que soy yo? En Lucas 22, 42, Jesús nos da un ejemplo tremendo. Él había pasado por situaciones, había pasado por conflictos, estaba con mucha presión. Y él escribe, en el libro de Lucas escribe lo siguiente. Lucas 22, 42 dice, Padre, si quieres no me hagas beber de este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y este es el punto de eureka. Este es un punto de eureka. Este es un punto de eureka, donde Jesús dijo, Señor, no yo, sino tú. Y esta tiene que ser una frase que tú y yo tenemos que decir, no yo, sino tú, Dios. No mi voluntad, sino tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No lo que yo busque, sino lo que tú buscas. No mis planes, sino tus planes. Todos necesitamos llegar a este punto de eureka que Jesús lo tuvo aquí en Lucas 22. Señor, que se haga tu voluntad. Por eso es que cuando Jesús les dice a los discípulos en Marcos 8:35, le dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Por eso esto es lo que dice Jesús. ¿Qué significa salvar? ¿Qué significa perder la vida? ¿Qué significa entregar la vida? Significa no yo, sino tú. El apóstol Pablo lo resumió así. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. De eso se trata.
Cuando Jesús nos invita y nos dice, el que quiera seguirme, que me siga. Ojo, pero tome su cruz cada día y me sigue. Ese tomar la cruz significa dejar de hacer lo que yo quiero hacer por mis planes. Dejar de llevar mi agenda. Pedro constantemente tenía sus planes y su agenda y quería imponerle sus planes y su agenda a Jesús. Judas tenía sus planes y su agenda y quería imponerla. Pero a veces nosotros llevamos eso también dentro nuestro. Y el llamado de Jesús sigue siendo el mismo. Oye, el que quiera seguirme, me siga. Pero ojo, que hay un punto de eureka donde tú tienes que entender quién soy yo. Yo no soy tan solo un proveedor de las cosas que tú quieres. Yo soy Jesús, el Cristo, el Mesías. Y cuando yo me doy cuenta de eso, aprendo lo siguiente. Segundo aprendizaje. Primero que aprendimos fue que los planes de Dios son inquebrantables. Que yo no puedo torcerlo a mano de Dios. Pero lo segundo que aprendo es lo siguiente. Señor, yo quiero lo que tú quieres. Por sobre lo que yo quiero. Escúchame esto. Nuestra oración debería ser, Señor, yo quiero lo que tú quieres por sobre lo que yo quiero. Eso es lo que aprendemos. Señor, no es lo que yo quiero, no se trata de mí. O tal vez mejor, arreglemos esta oración de mejor manera. Como seres humanos, en realidad deberíamos orar lo siguiente. Señor, yo quiero querer lo que tú quieres. Ayúdame a querer lo que tú quieres para mí. Para caminar en sus planes, caminar en su voluntad, ser obediente, hacer lo que Él espera de nosotros. Para terminar, porque ya tengo que marchar, Juan 4:31 dice lo siguiente. Mientras tanto los discípulos insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento, les dijo Jesús, que ustedes no conocen, replicó Él. Y los discípulos eran tan humanos, tan naturales. Y le dijeron, ¿le habrán traído a alguien de comer? Comentaban entre ellos. Pero el versículo 34, un gran versículo, dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Con eso me alimento. Su alimento no era el pan, que necesitamos hacerlo, pero su alimento espiritual, su alimento interior era hacer la voluntad del que lo envió. Por eso nuestra oración debería ser, Padre, ayúdame a querer lo que tú quieres para mí, por sobre lo que yo quiero para mí. No se trata de mí, ni de ti. Se trata de Dios en nosotros. Y yo me pregunto en este tiempo que estamos viviendo hoy día, Padre, ayúdame a querer lo que tú quieres para mí. La gran mayoría está buscando, Señor, pero Señor, yo quiero aprender a escuchar tu voz. Y quiero ser un hijo o hija obediente. Quiero ser alguien como Jesús, dispuesto a dar su vida por todo, dispuesto a vivir el Evangelio. Yo quiero animarte simplemente a que puedas caminar con Jesús, pero no como consumidor. De hecho, lo consumidor debería tener un periodo inicial, pero luego seguimos con Jesús por quién es Él. Amén. Te invito a que allá donde tú estás, que podamos orar y que podamos ser hombres y mujeres. Que cuando Jesús dice, el que quiera seguirme, que me siga, niéguese a sí mismo. O sea, no mis planes, tus planes. Toma tu cruz y sigue. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, yo te pido, Dios, que tú nos ayudes a querer y a ver lo que tú quieres para nosotros. Señor, yo oro por cada persona que está escuchando, cada familia. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ver como tú ves en este tiempo. Ayúdanos a escuchar tu voz. Que podamos ser hombres y mujeres, Señor, que vamos no tan solo a buscar lo que queremos para nosotros de manera egoísta e individual, sino, Señor, vamos a buscar tus planes y tu voluntad. Yo te doy gracias, Padre. Bendigo a cada persona. Y Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que venga tu reino y tu presencia sobre nuestras vidas.
Gracias por este día, Señor, que podamos tener un día precioso en familia y que podamos tener un día precioso contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Sígueme de Jesús. Cada vez más profundo. Ya, amigos, me tengo que ir. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día, coman algo rico, disfruten el día. Hay un lindo sol ya, así que nos vemos. Chau, chau.